¿Se puede vivir del trading sin inversión inicial? En primer lugar, para responder a esta pregunta es fundamental conocer qué es el trading, ya que para muchos potenciales inversores puede ser un término aún desconocido. El trading es el comercio, o sea, la compra y venta de activos. Estos activos pueden ser de todo tipo: acciones, que son pedacitos de empresa; índices, que es agrupaciones de dichas empresas, las más potentes normalmente de un país, hacen índices como el S&P 500, ¿no? Las 500 empresas americanas. Después tenemos el mercado muy grande, que es el de divisas. Se mueve muchísimo dinero todos los días. En las divisas se está intercambiando una divisa, el valor que tiene respecto a otra. Por ejemplo, para tener $1 se necesita 0,90 euros, o para tener €1 se necesita 1,10 dólares. Pues así con todas las divisas que hay en el mundo. Después están mercados de materias primas como el oro, etc. Por lo tanto, es muy importante conocer todos los mercados que hay antes para saber en cuáles es mejor invertir. Antes de dar ya la respuesta si se puede invertir con una cuenta pequeña, te recomiendo que, si te gustan mis contenidos, le des a suscribir y también a la campanita, así YouTube te va a avisar de todo lo que voy creando. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Para invertir en trading con una cuenta pequeña, lo primero de todo es que seas capaz de tener una rentabilidad positiva en el largo plazo, con independencia del tamaño de la cuenta. Después ya te explicaré cómo es posible, con muy poco capital, acabar ganando mucho y optar a cuentas grandes. Pero lo primero es invertir en ti mismo. ¿Y cómo invierte uno en sí mismo? Pues formándose. La mejor inversión que hay es la inversión en formación, en uno mismo. Entonces yo te recomiendo el curso gratuito que hay en la Academia de Código Trading, que te dejo aquí en pantalla. Allí aprenderás unos cimientos sobre el trading y el mundo de las inversiones en bolsa, y ya si quieres profundizar más, también en la Academia de Código Trading encontrarás formaciones con mentorías, donde yo mismo pues te doy clases, ya sean individuales, grupales o incluso un tutoraje, una tutoría y un seguimiento al alumno, aparte de muchísimo material exclusivo, herramientas de backtest, etc. Ahí te dejo el link también de la academia con todas las formaciones que incluye. Entonces, una vez sabes invertir, ya sea a través de la formación de Código Trading o a través de otros métodos para aprender a invertir en la bolsa de valores, podrás acabar trabajando con una cuenta pequeñita, pero ahí lo importante es la calidad. Una cuenta pequeña, tratada de forma seria, acabando teniendo un track record largo de años, idealmente, mínimo 6 meses, idealmente ya más de un año, y que esa cuenta pequeña, ya sea a través del trading social, que es la publicación de tu cuenta en sitios de trading social o cuentas spam donde otros pueden invertir en tu cuenta. También hay otras opciones como cuentas financiadas, donde tú pagas una fianza y ellos te van financiando también hasta cantidades importantes. Aparte del trading social y las cuentas financiadas, hay la opción ya más profesional, que es buscar inversión potente a través de fondos de inversión o de propios brokers que puedan invertir en ti. Entonces, a veces los propios brokers invierten en ti cuando ven que tienes un rendimiento y una rentabilidad a largo plazo, y ahí lo que te acaban dando es un porcentaje. Tanto en el trading social, que es que tú publicas la cuenta y cualquiera puede invertir, ahí hay un porcentaje del beneficio para ti y otro para él, al igual que cuando es un fondo de inversión o el propio broker. Entonces, si quieres empezar abriendo una cuenta demo totalmente gratis, te recomiendo el broker RoboForex. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos. Te dejo en pantalla el link donde podrás bajar la cuenta demo y tendrás un tutorial en vídeo donde se explica paso a paso. Ya ahí podrás empezar a operar con la demo y posteriormente, si lo deseas, puedes también ya tener cuentas de verdad.
Esas cuentas de verdad, lo importante es que se trabajen de forma seria, rigurosa y que tengas un track record bueno y que guste a los inversores. Y al final, como la gran mayoría de los traders pierden, no es tan difícil si tienes una rentabilidad positiva con unos drawdowns moderados que acabes consiguiendo inversión. En definitiva, muchas personas cometen el error de leer en internet sobre trading y forex y de inmediato quieren meterse en el negocio y además creen que con una cuenta muy pequeña pueden hacer una gran fortuna. Y la realidad no es así. La realidad es que se necesita mucha formación y mucha práctica para realmente conseguir una rentabilidad a largo plazo. Y una vez se tiene esa rentabilidad, sí que se necesita una gran cuenta. Pero ya te he dicho que no necesariamente tiene que ser tu dinero. Puede ser cuentas financiadas, donde solo pagas una fianza, pueden ser cuentas de terceros, brokers, fondos de inversión, puede ser a través del trading social, que cada vez está más de moda, y realmente con una buena formación y con un rendimiento positivo a largo plazo no es tan difícil destacar porque muy pocos lo consiguen, y para conseguirlo es fundamental estar muy bien preparado y con mucha formación, así que el que te diga que esto es fácil te está engañando. Para nada es fácil aprender a invertir y tener un rendimiento positivo. Al final, el mundo del trading y las inversiones es tener un negocio propio y no se tiene que ir con la mentalidad de un funcionario o un trabajador. En el mundo del trading, al igual que con los negocios, unos meses se gana más, otros meses se gana menos, otros meses se empata o incluso hay meses donde se puede perder. Entonces, es muy importante tener esa psicología de largo plazo, no pensar con un salario, porque muchas veces me llegan las preguntas típicas de para ganar unos 1.500 euros al mes, ¿qué cuenta necesito? Claro, no es un tema de que ganarás todos los meses 1.500 si tienes una cuenta, por ejemplo, de 50.000. No es eso. Puede haber un mes que ganes 100, otro mes que ganes 3.000, otro mes que pierdas 500, otro mes que ganes 2.000 y a fin de año te da un rendimiento. Y cuando divides por 12 ese beneficio anual, ahí te da la media de rendimiento. Pero es muy importante sacarse ese concepto de trabajador o funcionario con un salario fijo. Aquí sucede lo mismo que con los negocios tradicionales. Uno que tiene un bar en un pueblo turístico que en el mes de agosto, julio y agosto funciona muchísimo y se factura muchísimo, pero la época de invierno es muy floja. Entonces, ¿ese negocio funciona? Sí, porque cuando se mira todo el año el negocio da un rendimiento X, pero es muy importante que como el rendimiento es desigual, en la época de verano se ahorre dinero pensando que no se puede pensar que todos los meses va a entrar lo mismo para cuando la época de invierno es peor. La diferencia de ese negocio donde es muy previsible con el trading que es más imprevisible, es más aleatorio, es que nunca sabemos cuándo será el mes de julio y agosto. Nunca sabemos cuándo será el momento que realmente tendremos un gran rendimiento. Unos años será X mes, otros otro mes, y hay unos meses que el negocio va muy bien y otros que no. Pero a largo plazo se acaba teniendo un rendimiento a la alza. Eso ya es una parte más de psicotrading y aquí estábamos hablando pues de la parte de cómo tener una cuenta pequeñita y acabar ganando dinero, porque de eso se trataba pues este vídeo. Pero me ha parecido muy interesante tocar esta parte psicológica para también, que va muy ligada, entender que de eso no es tener un salario exacto milimétrico todos los meses, sino que hay una aleatoriedad y una varianza en los resultados y es muy importante tener una consistencia en el largo plazo. Para terminar, te invito a entrar al canal de Telegram de Código Trading. Estamos creciendo mucho y si quieres tener análisis todos los días del mercado y también estar al caso de todos los contenidos y todo lo que voy creando, como todas las noticias que vayan saliendo y aprender a través de Código Trading, pulsa aquí.
Bien, si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y no te olvides también de suscribirte y darle a la campanita. Y también visita la página web códigotrading.com, donde estarás con todas las formaciones que tenemos disponibles para ti. Nos vemos en el próximo vídeo.